Bien, continuamos en Código TDF con este tema tan interesante en una muy buena mesa. Agradecemos a todos los que se están comunicando por @Código TDF, dando opiniones y felicitando por la mesa. Habíamos quedado en que hay una reunión mañana de la comisión número 5. Sí, una nueva reunión de comisión 5, donde ustedes saben que ya discutimos en su momento la adhesión a la ley nacional, donde también se hizo una revisión y actualización de la ley provincial 39, que en su momento una ley que anticipaba, ¿no?, muchas discusiones que después se dieron, muy precursora en la provincia, la primera en realidad. Tuvieron participación como estamento del Estado, por supuesto la justicia, fueron convocados en ese momento agrupaciones militantes feministas como La Hoguera en ese momento, colectivos de mujeres, espacios políticos con su militancia digamos, contra la violencia de género. En este momento, recuerdo que en ese momento nosotros tuvimos un proyecto de ley que estuvo presentado por el Frente para la Victoria, que no lo pudimos discutir durante 2 años, porque había prioridades de presupuesto, prioridad puesta en otros problemas de la provincia y nunca encontrábamos el momento, ley de salud, problemas con el hospital, bueno, y no se encontró el momento para encontrar el consenso de discusión. La ley, esos proyectos perdieron estado parlamentario y recién en el 3er año de la legislatura pudimos retomar esa discusión. Recuerdo que fueron invitadas estas organizaciones de mujeres que pedían a la legislatura que pusiésemos en discusión el tema. Recuerdo que se invitó en ese momento a alguien que venía muy preocupado desde su banca de concejal, en ese momento Walter Boto, bueno, será nuestro próximo intendente, y se pusieron en relación así todas las instituciones que venían trabajando en la provincia, invitadas por la legislatura, como están invitados nuevamente para mañana: salud, derecho, desarrollo social, la justicia, la misma legislatura, organizaciones de la sociedad civil, derechos humanos de la provincia, las fuerzas de seguridad con la policía. Y resultó en ese momento que todos estábamos haciendo algo y nos faltaba algo de articulación también, claro, entre nosotros. En contacto entre sí para darle forma. Porque en realidad hay 2 escenarios. Uno, donde venimos hablando de cómo son nuestras relaciones que se manifiestan así de violentas en la situación entre hombre y mujer, y luego el después de un hecho de violencia donde tiene intervención, entre otras, la justicia, pero también la fuerza de seguridad, interviene el hospital. Entonces, digamos, tenemos que trabajar en la prevención, y esto es educación, información, y ahí un rol importante de la escuela y los medios. Y luego, una vez producido el hecho, bueno, necesitamos capacitar el personal, invertir en esas políticas públicas, acompañar la letra de la ley. Y ha tomado ahora la justicia una iniciativa que recoge la legislatura, y por eso mañana en Comisión 5, que es solicitar la colaboración para dar difusión al trabajo que se viene haciendo desde la justicia, con la impresión y trabajo de imprenta de la legislatura, para poder difundir el texto de la ley, claro, difundir tipo digesto, ¿no?, claro, comentarios, digamos, de la interpretación que deben hacerse en un lenguaje, entiendo, accesible, para justamente lo que decimos: mientras haya información, tenemos ahí una luz, digamos, de posibilidad de formar, concientizar. Si no se conoce, tampoco se conoce el derecho, tampoco claro, se reconoce uno como sujeto de derecho. Hablaba Amanda antes de la relación hoy de las parejas. Usted tiene mucho contacto con adolescentes por la función legislativa, por todo lo que ha hecho con los centros de estudiantes. ¿Qué pasa con los adolescentes hoy que ya desde chicos vienen con violencia? Bueno, hablábamos un poquito en el corte, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que habrá causas para opinar, e indagar y trabajar, pero estamos en una sociedad violenta. ¿Cómo se produce esa sociedad violenta? Bueno, acá tenemos mucho para hablar, pero lo cierto es que en este escenario previo que decía yo, bueno, ahí está la familia, ahí están las primeras relaciones, ahí está el primer contacto fuera de la familia con la sociedad, que es la escuela, la primera experiencia de género, si se quiere, después del seno familiar, son las relaciones entre chicos y chicas. En eso me parece que el Ministerio de Educación de la Nación, el Consejo Federal de Educación, avanzó muchísimo cuando eleva al Congreso la Ley de Educación Sexual Integral, que es también de aplicación obligatoria para todos los ministerios de educación provinciales. Hay provincias que se resisten a la aplicación de esa ley. Y la ley de resolución pacífica de los conflictos y la ley en el ámbito escolar. También de la resolución pacífica. Entonces creo que también son leyes que están propiciando la articulación de las áreas responsables del Estado cuando se fijan las políticas públicas. Yo recuerdo que a partir de esta ley organizamos en la provincia de Tierra del Fuego, desde el Ministerio de Educación, y fue la segunda provincia del país en organizar un congreso
a partir de la Ley de Educación Sexual Integral. En ese momento se invitó a todos los credos de la provincia a participar, a las organizaciones civiles, por supuesto a las escuelas y a los chicos. En un trabajo que convocó a miles de chicos en la provincia y después tuvimos como un trabajo con ellos para volcar lo que se había trabajado en esos talleres. Fue generalizada la voz de las mujeres adolescentes, de nuestras chicas en la escuela secundaria, para volver a retomar el tema en algún momento, porque nos decían, nosotros no sabemos cómo poner un límite a la relación violenta, nosotros no sabemos expresar el no, nosotras no podemos a veces en una relación donde sabemos que se está ejerciendo violencia hasta sexual con nosotras, pero no sabemos cómo decir no frente al varón que llega hasta esos límites. Entonces me parece que hay mucho que trabajar desde educación en vinculación, digo, con las áreas se trabaja como en la conjunto en justicia, esto. porque acceso a justicia tiene que ver también con eso. Gabriela, ¿y el nuevo código? Bueno, el nuevo código, Marcelo, es, como yo siempre digo, que me siento emocionada porque realmente es un código novedoso y muy de vanguardia. ¿En qué sentido? Porque podrá haber voces a favor o en contra, pero realmente este código es un código de la igualdad, es un código donde el principio de no discriminación está presente también en sus normas, y esto tiene que ver con el género, porque el género no es una cuestión de mujeres, no es una cuestión del sexo femenino, es una cuestión de la relación entre hombres y mujeres. Entonces tenemos un código civil y comercial en donde tiene... ha impactado en todo su cuerpo normativo, en todas sus normas, el principio de igualdad y no discriminación, el principio protectorio, a través de distintas normas. Por ejemplo, en el régimen del matrimonio, en el matrimonio, por ejemplo, reconocer el matrimonio, reconocer que hay uniones convivenciales. ¿Qué pasa con la disolución, ante la disolución de ese vínculo matrimonial o unión de hecho? Los regímenes patrimoniales del matrimonio, que tenemos la comunidad de bienes o la separación de bienes, y esto ha quitado presión, ha quitado motivos de conflicto también en relaciones matrimoniales a partir de problemas económicos, el tema del divorcio que es incausado, la responsabilidad parental, por ejemplo. Nosotros hablamos de una responsabilidad parental, lo que se llamaba antes patria potestad, compartida con regímenes de custodia alterno o indistinto, y esto todo hace que las mujeres y los hombres por igual pueden tener los mismos roles, pueden tener y tienen las mismas obligaciones, los mismos derechos. Y un tema, por ejemplo, vinculado con la responsabilidad parental, ¿qué pasa con las tareas de cuidado personal en el hogar? Tienen hoy un reconocimiento, un valor económico. Antes, si una mujer, digo una mujer porque no seamos ingenuos, la existencia de todos estos cuerpos normativos tan magníficos no va a cambiar, como bien vos decías, Belén, la cultura de un día para el otro, pero es un elemento importante de cambio, y después ahí está, como venimos diciendo en esta mesa, la impronta de ponerlo sobre la mesa en las escuelas, en las comisarías, en los centros comunitarios. Y sí, el código tiene todas estas modificaciones que van a darle a las partes y a las mujeres, por ejemplo, la compensación económica luego de una ruptura en una unión convivencial o un matrimonio, la mujer o el hombre que queda en una desigualdad de condiciones económicamente porque se dedicó, generalmente es la mujer del rol, por eso lo quiero mencionar. La mujer se ha dedicado por este rol que ha asumido en el hogar, se ha dedicado de lleno a cuidar el hogar, a atender a su marido, a sus hijos, a la crianza, ama de casa, y luego con la ruptura matrimonial o de la unión convivencial, de la unión de pareja, su situación está a los 50, 60 años sin una capacitación, tiene que meterse en un mercado laboral donde no le da cabida. Bueno, esto también está contemplado. Entonces hay muchas normas que sí tienen que ver con esto de luchar contra la violencia de género. Una consulta que llega y que creo que también es un punto de vista interesante a tener en cuenta. Dice que hablar de las falsas denuncias, o sea, de la mala utilización de esta nueva normativa, cuando, por ejemplo, hay una separación o hay una situación difícil dentro de una pareja y se utilizan estas denuncias falsas justamente en detrimento del hombre. ¿Esto existe? ¿Se ha dado? ¿Cómo se trabaja? Lamentablemente existe y más de lo que uno esperaba que se pudiera dar. Va en incremento este tipo de denuncias y bueno,
hay que estar muy atentos porque generalmente cuando esto pasa, lo que hay de fondo es una disputa, como recién explicaba la doctora Yuba, que tiene que ver con los cuidados personales del hijo, que tiene efectos, porque todo está atravesado e interrelacionado, con quién va a ser el responsable de abonar la cuota alimentaria, quién se va a quedar con la vivienda. Entonces, a veces con una denuncia, yo sí, por presunto abuso. Prefería no tocar este tema Sí. para no mezclar los temas y no dar un mensaje confuso, pero voy a ser breve. ¿Existe? Existe y Hay es que una mala poner mucha utilización atención. y hace Es daño una mala al tema del que utilización estamos. y hace daño a la utilización Sí, de esta al trabajo herramienta. que se viene realizando. Nosotros no, ¿cómo te puedo explicar? No estamos pensando al momento de tomar una denuncia y si esta denuncia es falsa y estamos tomando la medida, No. la medida Sí. la tomamos. Se toma igual, sí. A las 48 horas, como te decía hoy, o 72 horas. Eso, los pasos a si seguir, se- como para empezar a Exacto. ejemplificar, para darle a aquella Bueno, gente que nos los está viendo y pasos que a vive seguir. este problema. Los pasos a seguir son, se puede concurrir a la Comisaría de Familia y Minoridad, o Comisaría de la Mujer, acá en las 60 viviendas en la ciudad de Ushuaia. Se puede concurrir al juzgado en el horario de atención al público, tanto a la Defensoría Pública como a la Fiscalía y a los dos juzgados de familia, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. La comisaría atiende los 365 días del año, las 24 horas. La comisaría de familia está conformada por un equipo interdisciplinario que hace un primer abordaje cuando la mujer realiza la denuncia para dar una primera información de la situación al funcionario del Poder Judicial que recibe esa denuncia, que puede no necesariamente ser denuncia de tipo penal. Claro. Y el funcionario del juzgado de familia se comunica con el juez de turno y se toman las medidas en el mismo momento que se establece esta comunicación. A las 24 horas está llegando la comunicación y se transmite a la comisaría la orden de citación a la mujer para comparecer al siguiente día hábil al juzgado. Si esto se realiza un viernes o un sábado o un domingo, el lunes a primera hora se cita a la mujer denunciante a ratificar la denuncia ante el juzgado y además se le hace saber la necesidad de buscar patrocinio letrado si no tiene la posibilidad de acceder a un patrocinio pago, Claro. se la acompaña hasta la Defensoría Pública, donde la atiende un defensor público o auxiliares de la Defensoría para poderla asesorar, porque este es un derecho que está contemplado en la Convención de Belén do María, Pará. Sí. Protección y necesidades de la Necesidades, víctima, porque equipo de- decíamos sí, recién en este informe que Marcelo, 2 de cada 3 mujeres... Lo resumo Sí. rápidamente. Necesidad es tener nuestro propio equipo interdisciplinario que atienda a los jueces de familia. Nuestros 4 jueces de familia deberían tener sentados a su mesa un psicólogo y un asistente social mínimo. El código lo establece. El Claro. código lo establece, Establece pero la no parte lo de tenemos. claro. Además de tener un equipo que atienda a las diferentes víctimas. ¿Cómo funcionaría? Bueno, eso hay que verlo, se está estudiando. Estamos viendo, de hecho, el presupuesto actual lo prevé, porque no se soluciona con un equipo en Ushuaia, sino que necesitamos uno en Ushuaia, otro en Tolwyn, otro en Río Grande. Quisiera agregar, María del Carmen, una sola cosita. En estos últimos, yo soy el juez de familia más nuevo, tengo 4 años solamente en el ejercicio. Hemos revocado 5 denuncias y estamos hablando de 150 denuncias por año. Hemos revocado 5 medidas proteccionales que se han tomado cuando hablábamos hoy de falsa denuncia, es decir, no es algo alarmante. Algo alarmante, Sí, está no. bien. Por eso perdón. Sí, adelante. No, me parece importante decir que la ley ha sido un avance, toda la legislación Sí, siempre es un avance, y creo que nuestro país es modelo en Latinoamérica en avanzar en reconocimiento, ampliación de derechos y derechos sobre las mujeres. Pero eso no es cierto si una política pública, como establece en este caso esta ley, no va acompañada de presupuesto. Exactamente. Entonces, Eso, creo para que... todas las áreas A eso Entonces, apunta. todo Sí, muy claro. hermoso lo que estamos hablando, aunque Sí. sea tristemente hermoso, porque No de verdad podemos. se ha avanzado en la legislación, pero si nosotros vamos, y ustedes tendrán más experiencia que yo, en los casos concretos, primero hay una soledad de un padecimiento inmenso en una mujer hasta que llega a hacer la denuncia, y hay otro padecimiento después de esa mujer revictimizada, y además la complejidad de la atención de las instituciones, que es de lo Sí. que se está hablando aquí. Hay un Si problema no hay posterior. una ley que esté acompañada
por un presupuesto no hay política pública ni derecho que realmente Hay un sea problema con empleado. el seguimiento al agresor, es lo importante. Claro, Al queda un presunto minuto agresor. nada más. Es decir, una inmediata evaluación psicodiagnóstica y muchas veces, bueno, tenemos que trabajar mucho ahí. Ahí ¿Qué está la mensaje le principal podemos dejar a falencia la del sistema. víctima Ni más ni que, menos. porque 2 de cada 3 que denuncian vuelven a ser acosadas por la misma persona, pese a no estar juntos? ¿Qué mensaje se puede dar para que no tenga miedo a esa persona de denunciar y de seguir hasta el final? Yo, en lo personal, si me permitís, sí que hable, que insista, totalmente. que hable y que Que pida busque ayuda, ayuda. porque existen los mecanismos y su voz es escuchada y debe ser escuchada. Que tiene el derecho. Todos tenemos derecho a una vida sin violencia, pero hay un máximo responsable que es el Estado. Entonces, desde ese lugar yo quiero convocar a todas las instituciones a reforzar nuestro pedido de adjudicar presupuesto para que esto realmente funcione. Si no hay presupuesto, las mujeres, aunque hablen, se van a quedar solas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos al último corte y ya regresamos con Código TDF en vivo y en directo para toda la provincia.